Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Cómo escribir buenos diálogos? Uno de los defectos que tienen muchos escritores es los diálogos. Yo cuando tengo que evaluar a un corrector para formar parte de nuestro equipo de correctores, lo que más me fijo es cómo escribe los diálogos. ¿Cómo corrige los diálogos? Porque escribir diálogos y corregir diálogos es uno de los aspectos más difíciles de escribir. Por lo tanto, es algo a lo que hay que prestar gran atención. Muchos diálogos escritos por muchos autores tienen un sonido o un estilo robótico. Parece que están escritos por robots. Sí, vale, no sé qué, son demasiado telegráficos o poco naturales. Y por lo tanto es importante que nuestros diálogos sean naturales. A estos diálogos robóticos que hacen muchos autores les falta ritmo. Son diálogos que, bueno, pues no hay, digamos, ese ritmo es cambiante que hay en el lenguaje hablado, sino que es todo el mismo tono. Y por lo tanto se hacen muy aburridos. También un error que cometen muchos escritores es que el vocabulario que utilizan es formal o poco apropiado. Es decir, personas normales hablando como si fueran catedráticos de universidad. Ahí hay una disonancia entre las características del personaje y cómo habla. Un personaje tiene que hablar como es. O sea, su forma de hablar tiene que mostrar cómo es, y a veces se producen disonancias que hacen que sea, la verdad, poco adecuado. También, si la persona es muy culta y empieza a soltar ahí una parrafada absolutamente insoportable, pues eso puede ser muy aburrido para tus lectores. Por lo tanto, no abuses de diálogos excesivamente formales. Y luego, yo creo que la característica principal para decidir si un diálogo debe mantenerse o no en una novela es si esos diálogos son prescindibles o no. Es decir, si yo elimino este diálogo, la historia, digamos, pierde, la historia deja de avanzar. ¿Aporta algo sustancial este diálogo a la historia? Si la respuesta es que no, ese diálogo debe eliminarse. Es decir, el diálogo no es material de relleno. El diálogo tiene que permitir que la historia y la comprensión de los personajes, la profundización de los personajes avance. Y si yo puedo eliminar ese diálogo y ese diálogo no ha aportado nada sustancial al avance de la trama y a lo que es la evolución o la comprensión de los personajes, ese diálogo debe ser eliminado. También otro error que cometen muchos escritores es que exponen información directa. Es decir, utilizan los diálogos para comunicar una información al lector. A veces está el protagonista y aparece un personaje secundario y el protagonista le dice: ¿te acuerdas de fulanito que era el amante de no sé quién, del vecino del quinto? Y el otro dice: no, no me acuerdo. Sí, porque este amante era bla 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 bla. Y se utiliza el diálogo para exponer información directa al lector. Esto no debería hacerse así porque queda de una forma muy forzada. Es muy forzado y muy poco natural. Tú, si quieres comunicar algo directamente al lector, se lo comunicas directamente con un texto en prosa. Y ese diálogo puede servir pues, para profundizar en esa idea, o para profundizar en los personajes, o para hacer avanzar la trama, pero no para exponer información directa de los personajes. También los diálogos es una forma indirecta de mostrar cómo es un personaje. Tú no necesitas decir que tal o cual personaje es malo si viendo cómo actúa y cómo habla te das cuenta perfectamente de que lo es. Entonces, tenemos esta doble vertiente aquí. Por un lado, evita transmitir información directa y por otro lado, los diálogos sirven para, de manera indirecta, mostrar cómo son los personajes. Otro defecto que debes evitar en tus diálogos es el uso excesivo de adjetivos y adverbios, sobre todo los adverbios acabados en mente, porque eso hace que el diálogo quede poco natural. No necesitas los adjetivos en realidad. O sea, si el personaje es malvado, no necesitas decir era malvado o dijo con voz malvada. No, es malvado, ya se ve por lo que hace. Entonces no necesitas adjetivarlo. Muchas veces abusamos de los adjetivos. Si el personaje es malo y ya lo sabemos, no tienes que decir que dijo con voz malvada. No, es malvado. Es malvado, ya lo sabemos, ¿vale?
Es muy importante sobre todo que los diálogos en una novela sean naturales. Luego también tienes que tener en cuenta el contexto cultural en el cual se desarrollan esos diálogos. No es lo mismo un diálogo entre dos personas desconocidas en el siglo XIX en Inglaterra o en España, que lo más probable es que se traten de usted, que un diálogo ahora en la época actual, donde lo más probable, sobre todo en España, es que se traten de tú. O sea, los diferentes usos del tú y del usted dependen del contexto cultural. Antiguamente, incluso los hijos trataban de usted a los padres. Y el tuteo solamente se reservaba para matrimonios o de padres a hijos, etc. O sea, en situaciones familiares muy íntimas. En cambio, en la actualidad el tuteo se ha extendido, sobre todo en España, pues de una manera masiva. Tuteamos a casi todo el mundo. En cambio, en América Latina se utiliza mucho más el usted. Entonces, esas son diferencias culturales que tú tienes que tener en cuenta en tus diálogos. Luego, importancia del subtexto. ¿Qué es el subtexto? Lo que no se dice, los silencios, lo que está por debajo del diálogo. Y eso también es importante para crear diálogos sustanciales. Variar el ritmo y la longitud de las frases. No puede ser que sean todos diálogos telegráficos, uno puede hablar un poco más, otro un poco menos, generar ahí una variedad. Y luego evitar el tono académico. Siempre que pensamos en diálogos clásicos, pensamos por ejemplo en los diálogos de Platón. Pero los diálogos de Platón, sobre todo los de la época madura y la última época, no tanto los primeros, son diálogos donde en realidad no es un diálogo, es una exposición, es un ensayo. O sea, en la República de Platón hay un personaje que suelta una parrafada inmensa y el otro dice, sí, tienes razón. O le dice, sí, esto es muy interesante, continúa. Y luego suelta otra parrafada y dice... O sea, es un diálogo que no es diálogo real. Es una persona que hace una exposición y otro le interrumpe de vez en cuando, pero no aporta nada. Entonces, evita esto. Evita también soltar parrafadas inmensas ahí, académicas, como si fuera un ensayo en un diálogo, porque eso es algo que nunca sucedería en la vida real, ¿de acuerdo? Eso no es nada natural. O sea, no es natural que dos personas se pongan a hablar y una suelta un discurso de 1 hora. Eso no es natural, por lo tanto tienes que evitarlo. Los diálogos te pueden servir para transmitir información indirecta y también puedes utilizar dialectos y jergas. Pero esto se tiene que hacer con cuidado, porque si utilizas un dialecto que el lector no comprende o que le es difícil de leer, o una jerga muy específica que el lector no conoce, eso dificulta la comprensión de la novela. Por lo tanto, tenemos que evitar abusar de ello. Y aquí es difícil encontrar un equilibrio, porque por un lado, si una persona está en la cárcel y habla con la jerga de la cárcel, pues lo normal o lo realista es que hable con la jerga de la cárcel. Pero puede pasar que el lector no entienda lo que está diciendo. Entonces, eso es una dificultad que tienes que intentar subsanar. Y luego, por ejemplo, explicando los conceptos que salen en esa jerga. Y luego otro aspecto muy interesante es el diálogo interno. Estamos hablando de diálogos externos entre diferentes personajes, pero puede haber un diálogo interno del personaje consigo mismo. Y eso también puede ser una fuente de riqueza muy interesante para describir a los personajes. Te invito a que trabajes muy bien los diálogos porque es uno de los aspectos fundamentales de tu novela. Ya sabes que si quieres publicar un libro, una novela, un libro de no ficción, de cualquier género, editorial letra minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo, suscríbete al canal y vive tu sueño de ser escritor.